¿Qué harías si tu destino estuviera atado a un misterio escondido en lo más alto de una torre? En la Torre del Elefante, Conan el Cimerio se enfrenta a una de sus pruebas más desafiantes, donde la codicia, el poder y los secretos se entrelazan. Hoy vamos a descubrir cómo un simple ladrón se va arrastrado a un mundo de magia y traiciones, y cómo a veces las verdades más oscuras son las que nos definen. Bienvenidos, es hora de que nosotros conquistemos la torre. Bienvenidos al vuelo del cometa, soy Álvaro Aparicio, escritor, me acompaña Diana Soriano, tecnojuglar, juglar 2.0, lectora narradora de esta casa. Cosas antes de arrancar que tenéis que saber: el nuevo certamen de microrelatos está abierto hasta el próximo 8 de septiembre, tenéis las bases en el Patreon, luego os diremos cuál es la dirección exacta. Al final de este programa pues hablaremos en los asuntos del cometa de un montón de temas que tenemos en el tintero, pero además leeremos los comentarios de iVoox y YouTube. Y recordad, Fantarquía. Fantarquía es un festival de fantasía peligrosa que se celebrará el próximo 29 de noviembre en el corazón de Valencia, cerca de las Torres de Quart, en el Invernadero Cultural La Lenta. Acudid a las redes sociales de Fantarquía para más información. Y antes de continuar, quiero mandarle un saludo, ¿vale? Un afectuoso saludo al librero de la FNAC de Bonaire en Valencia, al que le pedí el Aleph y me sacó un libro de Paulo Coelho mientras me guiñaba un ojo cómplice. Te mando un abrazo, hijo de puta. Vamos a arrancar ya, Diana, con el tema de hoy, ¿verdad? La Torre del Elefante es uno de los relatos más representativos de Robert E. Howard y nos presenta a un Conan joven, audaz y lleno de curiosidad. Se publicó en 1933 y este cuento rompe con la idea del héroe clásico para mostrar a un Conan como un ladrón en busca de tesoros en un mundo lleno de magia y secretos oscuros. Pero lo que parecía un simple robo en una torre mística se transforma en un desafío mucho mayor, cuando Conan se enfrenta a una realidad mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás imaginó. Este relato no solo es una aventura épica, sino también una reflexión sobre el poder, la codicia y sobre todo la moralidad. Howard presenta una historia en la que la lucha de Conan va más allá de la fuerza bruta, llevándonos a un terreno donde el destino y las decisiones personales se entrelazan con lo que parece ser el verdadero tesoro. La Torre del Elefante ha trascendido como una pieza esencial en la literatura de fantasía, consolidándose como un clásico dentro del universo de Conan, tan maravilloso como es. Maravillosamente, la Torre del Elefante quizás sea la puerta de entrada de casi, no voy a decir casi todos, será maximalista y absurdo, pero muchísimos lectores del señor Robert Irving Howard, un señor que, bueno, tuvo una vida bastante compleja, de la cual hemos hablado en numerosas ocasiones. Tenemos un monográfico vinculado a su biografía y otro relacionado con la figura de Conan como tal. En esta ocasión vamos a acercarnos quizás por primera vez de una forma mucho más minuciosa con su obra literaria, en este caso La Torre del Elefante, que es sin lugar a dudas uno de sus mejores cuentos, al menos de la línea de Conan. Básicamente La Torre del Elefante, como ya sabéis, es un pedazo de cuento, no hay discusión. Apareció originalmente en la revista Weird Tales en marzo de 1933. Da igual lo que sea, da igual qué forma tenga. Si es pulp y está en Weird Tales, es importante. Howard lo escribió en 1932 durante la efervescencia creativa que rodeó el nacimiento literario de Conan y pronto se volvió un clásico del género de espada y brujería. De hecho, suele mencionarse como una de las mejores historias de Conan, tanto por aficionados como por críticos, como por nosotros dos, o El Vuelo del Cometa, el podcast de referencia para cualquier inspector de Hacienda. En la ficción se considera, además, la primera gran aventura cronológica del joven Cimerio, presentándose, como un Conan inexperto, pero audaz en sus días como ladrón aventurero. Este cuento destaca no solo por su acción trepidante, sino también por incorporar elementos atípicos de ciencia ficción dentro de la fantasía heroica de aquel entonces, lo que ha llevado a muchos a considerarlo una pieza fundamental para entender la cosmogonía de Conan. Howard escribió esta historia en un momento muy productivo de su carrera, lo cual es decir bastante porque escribía todo el día muchísimas horas como un puto loco. De hecho, la gente del pueblo Cross Plains en la que él vivía se escuchaba desde el rancho de Tommy el pa de la máquina de escribir de este colega. Sí. Hablamos y eso que vivía al lado de un cementerio. Un maravilloso lugar, como yo. Tengo un cementerio aquí al lado, son muy tranquilos. Esto comenzó en la década de 1930, cuando Howard era un autor pulp bastante joven. Tenía, entre 26 y 27 años y estaba ahí la Gran Depresión.
y vivía en la pequeña localidad de Cross Plains, Texas, que es como vivir en Almanza. Es un sitio que pues no pasa nada, con todos mis respetos para la gente de Almanza. Allí, en medio de la Gran Depresión, se ganaba la vida vendiendo relatos a revistas de todo tipo. Escribía pues cuentos de boxeo, cuentos de, no sé, cuentos de vaqueros, cuentos de... ¿De qué quieres el cuento? ¿Lo quieres al peso? Aquí tienes un cuento. Su dedicación a la escritura era intensa. Pasaba noches enteras tecleando en su máquina de escribir Underwood y llegaba a trabajar hasta 18 horas seguidas, tan absorto en sus mundos imaginarios que declamaba en voz alta los diálogos mientras los escribías. Señor Howard, daba usted muchísimo miedo y sus vecinos, sin embargo, siempre dirán que saludaba. Este fervor creativo se refleja en la energía que casi salta de sus páginas. Como dijo Stephen King, las historias de Howard casi echan chispas por la energía que despiden. La gente de Cross Plains, un pueblo muy conservador, no pensaba lo mismo. Consideraba a Howard un personaje, vamos a decirlo, muy peculiar. Su madre, Hester Jane, padecía tuberculosis y estaba devotamente volcada en él. Howard le correspondía con igual intensidad, quizás porque su padre, el doctor local, se mostraba emocionalmente distante y no alcanzaba a comprender el ferviente deseo de que su hijo fuera escritor. Porque es como si viene tu hijo y te dice, quiero estudiar Bellas Artes. Yo también lloraría. Algunos vecinos lo veían con recelo. No, mentira. Cread, por favor. Haced cosas. Madre mía, ¿eh? Pasad hambre, está muy bien. Yo también paso hambre. O puedo pasar hambre según el día. Mi madre me dijo que, decía algunos vecinos, mi madre me dijo que si lo veías venir por la calle, te pasaras al otro lado. Recordaría en una entrevista tiempo después uno de los vecinos de Cross Plains aludiendo a la reputación excéntrica de Howard. Pero nada de esto detuvo la pluma incansable de Robert. En su breve carrera, este prolífico tejano llegó a publicar más de 200 historias de muy diversos géneros. Además de fantasía, como hemos dicho antes, escribió sobre boxeadores, pistoleros, contrabandistas, Rangers de Texas, piratas y lo que surgiese, lo que hiciera falta. Ay, madre mía. Tenía que alimentar sin pausa a las revistas Pulp y realmente escribía como si estuviese poseído por sus historias. Howard había cultivado desde chiquitito un amor por la historia, la mitología y la aventura. Antes de Conan, ya había dado vida a otros héroes como el rey Krull de Atlantis o al puritano Solomon Kane, pero Conan el Cimerio se convertiría en su personaje más famoso y en el arquetipo de espada y brujería. El origen de Conan es casi legendario en sí mismo. Howard contó que el personaje simplemente brotó en mi mente sin ningún proceso consciente, emergiendo del olvido ya formado por completo, ¿no? Esto ocurrió hacia 1932 durante un viaje por el sur de Texas. Howard estuvo una temporada en la frontera con México y en un pueblo llamado Mission, y allí, inspirado por la visión de las colinas brumosas del Valle del Río Grande, concibió un país lejano, ficticio, al que llamó Cimeria, patria de su futuro héroe. De hecho, en febrero de 1932 escribió un poema titulado Cimeria, que describe una tierra de colinas sombrías envueltas en niebla eterna, reflejo de esas tierras tejanas bajo la llovizna invernal. Fue el primer destello de la era Iboria, el mundo prehistórico y ficticio donde vivía Conan. Bueno, a su regreso a Cross Plains, Howard empezó a desarrollar febrilmente este nuevo mundo. Dibujó mapas, inventó reinos y culturas inspirados en eras históricas reales e incluso escribió un ensayo llamado La Era Iboria, donde delineó miles de años de historia imaginaria para darle fondo y coherencia a las aventuras de Conan. Hay un tema fundamental para entender este momento creativo, y es que cuando hablamos de Robert, hablamos por extensión de tanto de Clark Ashton Smith como de Lovecraft, y los tres tenían en común que eran unos adictos a la enciclopedia. Es como quien a día de hoy se pone a mirar la Wikipedia simplemente por afición hasta que llegas a un artículo donde habla de necrofilia entre patos marrones y dices, esta es mi mierda, esto es lo que yo quiero. Esta gente se pone a pasar las páginas de la enciclopedia a recabar información, y como por aquel entonces todo sonaba extremadamente lejano y remoto, todo lo contrario al día de hoy, que parece que te hablan de Singapur y está aquí al lado, pues en aquel entonces todo esto era maravilloso porque permitía a través de esa documentación construir mundos muy ricos que, si lo miráis con perspectiva, veréis que la era Iboria, todo lo que Cimeria en general, es un
Es un recherche un poco remontonado de conceptos de biomas y de culturas que son muy comunes a día de hoy, y en aquel entonces también, pero más desconocidas por un tema normal. Esta estrategia le permitía ambientar relatos de estilo histórico sin las ataduras de la precisión académica. Podía mezclar libremente elementos de diferentes épocas, antigüedad clásica hasta la Edad Media, en un escenario mítico propio, ahorrándose largas investigaciones y potenciando su creatividad. Conan nació entonces de esta tormenta de ideas, y Howard, que venía atravesando un bache creativo, de pronto se encontró escribiendo sin cesar sobre el nuevo personaje. Según confesó en una carta a su amigo Clark Aston Smith, nuestro amado Clark Aston Smith, el chamán de la durante sierra. estas semanas, madre mía, qué maravilla de señor, el hombre Conan pareció adueñarse por completo de mi mente. Yo no creaba, sino que me limitaba a narrar eventos que habían ocurrido. Esto es tan molón de las historias. ¿En qué peli es en esta en la que...? Bueno, da igual. Creo que hay hasta una parte de La Torre Oscura de Stephen King en la que Stephen King simplemente está contando la historia y los personajes se encuentran con él. Hablaremos pronto de La Torre Oscura. Decía, efectivamente, pues bueno, sentía como si Conan estuviera de pie a su lado dictándole las historias. Entonces pasó aquello, no, lo otro. No, eso fue después, espérate. Un comentario metafórico que luego se distorsionó en anécdotas exageradas, pero que ilustra el poder de la musa que lo había poseído. Durante ese tiempo, Howard escribió uno tras otro numerosos cuentos de Conan. Llegó a completar 9 cuentos antes incluso de que se publicara el primero. En realidad, Conan fue tomando forma gradualmente a partir de varias influencias. En una carta, Howard explicó que Conan era un compendio de hombres reales que él había conocido. Boxeadores, pistoleros, obreros de campo petrolífero, aventureros, en lo que sea, cuyos rasgos combinados dieron vida a este colega enorme de 2,10 metros. Tal vez por eso Conan le resultaba tan vívido y real, el personaje más realista que jamás haya creado, según sus propias palabras. La primera historia de Conan que vio la luz fue La Fénix en la Espada, creo que se dice así, publicada en Whale Tales en diciembre de 1932. Curiosamente, Howard la había escrito reciclando un viejo relato rechazado de Kull. Tomó aquella trama de un rey usurpador enfrentando una conspiración, añadió elementos mágicos nuevos como la aparición del sabio espíritu Epimitreus y sustituyó al Atlante por Conan, imaginándolo ya en su madurez como rey de Aquilonia. El editor de Whale Tales, Farnsworth Wright, al cual algún día le dedicaremos un programa porque el colega este no para de salir como el juego de los topos con el martillo, aceptó este cuento no sin pedirle algunos cambios y alentó a Howard a seguir desarrollando el personaje. En enero de 1933 salió otro relato, La Ciudadela Escarlata, también con Conan reinando y enfrentando las intrigas de magos y reyes enemigos. Ambos cuentos tuvieron buena recepción, pero mostraban a un Conan veterano. Howard quería explorar también sus años jóvenes de aventurero y ladrón. De hecho, entre los primeros textos que escribió estuvo La hija del gigante helado, una breve historia ambientada en las tierras nórdicas con un Conan muy joven. Sin embargo, Wright, de la revista, la rechazó por considerarla quizás demasiado cruda o sensual, ya que en ella Conan persigue a una etérea deidad nórdica semidesnuda con intenciones que, en fin, Howard terminó publicándola años después, pero con otro protagonista y título debido a esa censura inicial. Sin desanimarse, Howard se enfocó en otra idea, una aventura de Conan en su faceta de ladrón en una ciudad exótica. Armado ya con el trasfondo histórico de la era Eoboria que había delineado en su ensayo, emprendió la escritura de La Torre del Elefante, probablemente a finales de marzo o inicios de abril de 1932. Este sería el primer cuento de Conan escrito tras completar el ensayo histórico del mundo Eoboria, y se nota la diferencia. El escenario y los detalles culturales son ricos y variados desde el primer párrafo. Wright aceptó este cuento sin objeciones, y mejor porque si no habría que ir a reventarlo, y aunque su publicación se demoró casi un año debido a la programación propia de la revista, finalmente, no te pongas violenta, por favor, no te pongas violenta, la agresividad, vamos a relajarla un poco, finalmente apareció en Whale Tales de marzo de 1933, lo cual celebramos desde aquí casi un siglo después.
Para entonces, Howard ya había escrito varias aventuras más de Conan, consolidando el personaje como un pilar de la revista. Cabe mencionar que en el número donde salió La Torre del Elefante, el relato no consiguió la portada. Fue para otra historia, ilustrada por Margaret Runges, una artista famosa, portadista famosa de Weird Tales. Aquí, Conan aún tardaría un poco en convertirse en portada habitual, pero el impacto del cuento se hizo sentir. Los lectores descubrieron en sus páginas algo especial, una mezcla de aventura pulp, fantasía oscura y asombro cósmico que destacaba incluso entre las demás obras de Howard. Y es que este cuento es muy especial por un sinfín de motivos. Antes hemos hablado de que introduce elementos de ciencia ficción. Bueno, esto es, vamos a decirlo así, un poco sujeto a interpretación, pero sí que hay una clara pátina de cosmicidad por encima, porque el cuento se eleva hacia una extrañeza que escapa del típico espadas y brujería. No es solamente eso. De hecho, a mí es un cuento que me flipa, sobre todo por ver a Conan en modo sigilo. Tú te imaginas a Conan en modo berserk. Tú te imaginas repartiendo panes como baguettes. Es que Conan... Dime. Ustedes como panes, querías decir. Como baguettes, queda mucho más refinado. No me corrijas, por favor, delante de la gente, que es de muy mala educación. Bueno, es que, en fin, es que si por algo se define este podcast es porque tenemos bastante mala educación. Tengo que decir que es que Conan es multiclase. O sea, no se llega a ser rey siendo un bárbaro puro. Yo creo que si eres un aventurero, algunos niveles de pícaro tienes que tener. Ya, me gusta mucho tu interpretación, la considero válida. Y dicho esto, vamos a pasar a las redes sociales del vuelo del cometa. Damas y caballeros, vuelo del cometa en Threads, en Twitter, X, en Blue Sky, en Facebook, en Instagram y en TikTok. ¿En Facebook para qué? Estamos en Facebook. En Facebook hay 809 personas que nos siguen. Queremos que sepáis a esas 809 personas que estáis en nuestros corazones. Sí, no... que de verdad yo os admiro. La capacidad de navegar esa red social a día de hoy, y soy informático, cuando entro ahí no la comprendo, trasciende mi conocimiento. Soy como Carl Sagan en los documentales, que estaba todo el tiempo flipando. Pues así soy yo cuando entro a Facebook, porque no sé ni darle a publicar. Hay un montón de botones, todo me hace preguntas y yo me siento como interrogado por la KGB. Dicho lo cual, 809 personas, muchísimas gracias. Y también os podéis apoyar tanto en Patreon, donde además veréis los niveles asociados a la Academia Oscura, y como en iVoox, que incluso si nos escucháis desde Spotify o desde Apple Podcasts o desde donde sea y vinculáis vuestros usuarios entre Spotify e iVoox, podréis escuchar todo el vuelo de cometa, que es Originals de iVoox, y de ahí la limitación de que no nos podáis oír a priori. Pues siendo mecenas sí que podréis, y además nos ayudaréis a ser un poco menos idiotas, que no es poco. Dicho lo cual, gracias Yo también... creo que eso no es cierto. Gracias a los mecenas, deja de hablar. Gracias a los mecenas, tanto de Patreon como de iVoox, por apoyarnos. Hemos sentido que desde que estés ahí, somos un poco mejores personas. Dicho lo cual, vamos a meternos en la primera lectura del programa de hoy. Querida Rapsoda, querida Tecnojugular. Disculpa, ¿tú eres multiclase? Yo soy multiclase, claro. Vale, suficiente, no respondas. Vamos a pasar a la lectura en 3, 2, 1... Vamos allá. El acero centelleó y los presentes se apartaron rápida y desordenadamente. En su desbandada tiraron la única vela que había allí, y el antro quedó a oscuras. Se oyó el ruido de bancos rotos, los pasos rápidos de la gente que huía, gritos y blasfemias de individuos que tropezaban y caían encima de otros, y un estruendoso grito de agonía que cortó el alboroto como un cuchillo. Cuando volvieron a encender la vela, la mayor parte de los parroquianos había huido por las puertas y ventanas rotas, y los demás se apretujaban detrás de los barriles de vino y debajo de las mesas. El bárbaro había desaparecido. El centro de la habitación estaba desierto, con excepción del cuerpo apuñalado del hombre de Koz. El cimerio lo había matado en medio de la oscuridad y la confusión, con el infalible instinto de los bárbaros. Las pálidas luces y el jolgorio de los borrachos se desvanecían detrás del cimerio. El joven se quitó la desgarrada túnica y caminó desnudo por las callejuelas oscuras sin más atuendo que el taparrabo y las sandalias atadas con correas a sus piernas. Se movía con la suave agilidad natural de un tigre y sus músculos acerados se marcaban como ondas bajo la piel bronceada. Llegó al sector de la ciudad reservado a los templos.
Por todas partes brillaban a la luz de las estrellas las níveas columnas de mármol, las cúpulas doradas y los arcos plateados, los altares de los innumerables y extraños dioses de Zamora. El muchacho no pensó mucho en esos dioses, sabía que la religión de los zamorios, como todo lo que se refería a un pueblo civilizado y asentado desde hace mucho tiempo en un lugar, era intrincada y compleja y había perdido en gran medida su prístina esencia original en medio de un laberinto de fórmulas y rituales. Había estado muchas horas en cuclillas en los patios de los filósofos, escuchando los razonamientos y discusiones de teólogos y maestros, y se había ido de allí confuso y perplejo y con una sola idea clara: que estaban todos locos. Sus dioses eran simples y comprensibles. Crom era su jefe y vivía en una gran montaña, desde donde sentenciaba el destino de la muerte de los hombres. Era inútil invocar a Crom, porque era un dios tenebroso y salvaje que odiaba a los débiles, pero insuflaba valor a los hombres en el momento de nacer, así como la voluntad y el poder de matar a los enemigos, lo que, para la mentalidad del cimerio, era lo único que cabía esperar de un dios. Las sandalias del joven no hacían ruido al caminar por el reluciente empedrado. No había guardianes, porque hasta los ladrones del Maul evitaban los templos, pues se sabía que habían caído extrañas maldiciones sobre los violadores. Delante de él, recortada contra el cielo, Conan vio la Torre del Elefante. Se preguntó asombrado por qué le habrían dado ese nombre. Nadie parecía saberlo. Nunca había visto un elefante, pero tenía la vaga noción de que se trataba de un animal monstruoso, con una cola delante y otra detrás. Eso, al menos, es lo que le había dicho un semita errante, que le juró que había visto miles de animales como esos en la tierra de los Hircanianos. Pero era bien sabido, los mentirosos que son los hombres de Sem. De todos modos, no había elefantes en Zamora. La torre resplandecía con un fulgor frío bajo el cielo nocturno, a la luz del sol. En cambio, su brillo era tan deslumbrante que pocas personas podían soportarlo. Se decía que estaba hecha de plata, era redondeada y tenía la forma de un cilindro fino y perfecto, de casi 50 metros de altura, y su borde brillaba a la luz de las estrellas, debido a las enormes joyas que lo adornaban. La torre se alzaba entre los árboles exóticos y cimbreantes de un jardín situado a gran altura. Había una gran muralla alrededor de este jardín y por fuera de un terreno intermedio rodeado de asimismo por un muro. No se veía ninguna luz. Parecía que la torre no tuviera ventanas, al menos por encima del nivel de la muralla interior. Tan solo las gemas de la cúpula brillaban con un resplandor helado bajo el firmamento. Los matorrales cubrían parte de la muralla exterior, de menor altura. El cimerio se acercó al paredón y lo midió con la mirada. Era alto, pero él podría saltar y alcanzar el borde con los dedos. Luego sería un juego de niños tomar impulso y pasar al otro lado, y no tenía ninguna duda de que podría salvar la muralla interior de la misma manera, pero vaciló al pensar en los extraños peligros que, según se decía, le esperaban a quien entrase allí. Esa gente le resultaba extraña y misteriosa, no eran de raza y ni siquiera tenían la misma sangre que los britunios más occidentales, los nemedios, los cotios y los aquilonios, de cuyas culturas y misterios había oído hablar. Los zamorios, en cambio, eran un pueblo muy antiguo y, por lo que pudo apreciar, muy maligno. Bueno, como habréis observado, con lo leído por Diana, esto es el Metal Gear de la espada y la brujería. Es uno de los momentos más brutales y replicados en historias de fantasía medieval y también en partidas de rol y, por qué no, videojuegos. Este momento de sigilo, de world building, de creación en tiempo real, de todo un tejido cultural que te va soltando y que al final, aunque no te quedes con toda la información, lo que importa no es el dato. Lo que importa es la sensación de que todo construye un conjunto verosímil. Entonces hace que el mundo vibre con un color y una realidad que te envuelve y te transporta a ese punto en el que está Conan. Este cuento, cuando yo lo leí por primera vez, me quedé con esta parte embelesado, porque, primero, está increíblemente bien escrito para una persona que escribía a destajo. Es decir, tú no le pides a alguien que trabaja 18 horas que todo lo que haga sea bueno, pero es que esto es increíblemente bueno. Probablemente la traducción que haya pasado por aquí ha ayudado a mejorarlo, o quizás sea igual de bueno de base. El caso es que es muy bueno. Y no, estoy enamorado. Ahora mismo estoy embelesado. Metal Gear. Apóyame, Diana. ¿Estás conmigo?
O sea, yo estoy contigo en tanto en cuanto en las novelas de fantasía que yo he leído después de leer a Conan, que es verdad que no es uno de mis personajes favoritos de la fantasía, pero que en cualquier caso es un personaje con unos colores brutales. O sea, creo que es el ABC de Dungeons and Dragons. No quiero decir que todas las historias tengan que ser así, pero cuando tú te paras a hacer una historia canónica de espada y brujería, como tú la llamas, yo la llamo Dungeons and Dragons, creo que esta es la base. Creo que todo el mundo que sea máster debería leerse a Conan el Cimerio. Esto es la pasta base. Bueno, pasemos al contenido del relato en sí. La Torre del Elefante nos traslada a la misteriosa Zamora. Bueno, Zamora misteriosa, según a qué Zamora le preguntes. Un reino oriental plagado de intrigas y brujos y gente malvada como Diana. Conan, apenas un chavalín bárbaro, recién salido de su lejana Cimeria, deambula por el barrio de ladrones de la capital, Zamoria, un distrito infame llamado La Mazmorra, The Maul en inglés, en busca de oportunidades. A lo mejor un criptobro que le ofrezca trabajar en una startup. Howard describe magistralmente este arrabal sórdido, antorchas que proyectan luces vacilantes, gritos de rufianes, risotadas agudas de mujeres de mala vida, el entrechocar de acero en riñas en callejones oscuros, charcos inmundos en las callejuelas y un hedor mezclado de vino rancio, basura y cuerpos sudorosos. En medio de ese bullicio nocturno, Conan está bebiendo en una taberna cuando se oye una conversación. Oye por casualidad a un ladrón de origen cociano alardear sobre una joya fabulosa conocida como el corazón del elefante, resguardada en la torre del brujo Yara. Inmediatamente... No me digáis que no tenéis ganas de empezar a tirar dados. Ya. Conan, cuando ve a este ladrón, le ve un signo de exclamación amarillo encima de la cabeza y dice, pincha ahí. Inmediatamente... Hay una quest. La imaginación del joven cimerio se enciende. Una gema legendaria custodiada por un hechicero maligno en una torre aparentemente inexpugnable. ¿A quién no le va a gustar? Trabajo para Conan. El desafío y la promesa de riqueza son música para sus oídos de aventurero y cero criterio y, en fin, ningún intento de conservación. Ninguno. Conan intenta sonsacar más información al hablador, pero el encuentro degenera en provocaciones mutuas. El engreído ladrón civilizado menosprecia al bárbaro montañés y Conan le espeta una frase que se volverá emblemática. Los hombres civilizados son más descorteses que los salvajes porque saben que pueden ser groseros sin que por ello les partan el cráneo. Que esto es como cuando viene alguien y te insulta, pero lo dice de un modo tan elegante que no sabe si romper la cara o dar las gracias. La tensión estalla en una pelea, de un zarpazo. Conan despacha al insolente durante la confusión. Se apagan las luces de la taberna, la trifulca, y Conan huye velozmente dejando atrás el cadáver del chaval coltiano. Esa escena inicial no solo establece el talante de Conan, feroz pero con un código de honor, vamos a decirlo, básico, sino que también contrasta su brusca justicia bárbara con la insolencia impune de los rufianes civilizados de la ciudad. Y lo de impune, bueno, después de haber dejado un cadáver atrás, tan impune no era, ¿verdad, Diana? Bueno, a ver, impune sí, porque vete y búscale ahora al cimerio. El argumento de la Torre del Elefante es como se ve una aventura de robo y venganza sobrenatural, estructurada casi como una partida de rol. Un héroe ladrón, una mazmorra, que es la torre, llena de peligros, guardias, trampas, monstruos y un tesoro mágico en la cima. Y nada al final es lo que parece como en una buena partida de rol. Nope. Pero lo que hace especial el relato es la forma en que nuestro querido Howard rompe con las expectativas y amplía la escala de la historia. Lo que comienza como un simple robo se convierte inesperadamente en una fábula cósmica con reflexión final, ¿no? El crítico David Mana, no sé quién es, pero debe ser un crítico muy famoso que yo no conozco, señala que Howard, a sus 27 años, ya era un escritor más inteligente y sofisticado que el típico autor de espada y brujería de su época. Y en ese cuento desliza un giro asombroso de los acontecimientos en el último capítulo. Tiene Patreon, David de Mana, ¿eh? Tiene Patreon. Es un divulgador de literatura, sí.
Es un divulgador. Un beso, David. David ¿Cómo estás? también tiene Twitter. También tiene Ah, Instagram. bueno, pues vamos a... Te voy a seguir. Podéis a ir, David, ir a y David. decirle en el vuelo del cometa han hablado de ti, señor David de Mana. Sí, hola. Continúa. Pero ¿habla nuestro idioma o no? No. No, habla cimerio. Es No. coltiano. Bueno. No. Vale. Bueno, pues eso. En el giro este asombroso en el que Conan se para a reflexionar infunde un auténtico sentido de la maravilla en el lector. Este efecto es la aparición de Jack Kosha y su relato de las estrellas añaden una capa de ciencia ficción y misterio cósmico que pocos esperábamos, la verdad, en un relato de Conan. Yo para nada. Howard logra así que el clímax no sea otro combate más, sino una resolución casi metafísica, donde un ser de otro mundo imparte justicia poética a través de este bárbaro venido a más, ¿no? Temáticamente, el cuento refuerza varias ideas clave en la obra de Howard. Una es la contraposición entre la barbarie y la civilización. Conan, el bárbaro, demuestra tener más misericordia y sentido del honor que Yara, el poderoso y sabio civilizado que encarna la corrupción y crueldad del decadente mundo civilizado. De hecho, Yara ejemplificará el arquetipo de hechicero decadente que Howard suele oponer a Conan en sus aventuras más célebres, ¿no? Un brujo anciano y decrépito, sostenido por artes oscuras, temido incluso por los propios reyes de la región, porque el monarca de Zamora le temía más que a un nublao y se mantenía ebrio para sobrellevar ese miedo. O sea, tengo tanto miedo que voy a coger una cogorza que no voy a ver ni, vamos, no me voy a lamer. Pero frente a él está Conan con toda la vitalidad de la juventud bárbara que te parte la puta cara, destinada a derribar esa tiranía antinatural, porque si algo es Conan es antisistema, y como habréis observado tiene problemas con la autoridad. En la visión de Howard, la fuerza indómita de la barbarie termina imponiéndose sobre la decadencia corrupta de la civilización, y la caída estrepitosa de la Torre del Elefante simboliza precisamente esa victoria del mundo salvaje sobre el viejo orden perverso. La famosa frase sobre los hombres civilizados y los cráneos partidos ejemplifica muy bien esta filosofía. Howard creía, y lo discutió con H.P. Lovecraft muchas veces por carta, que la civilización engendra hipocresía y debilidad moral, mientras que la barbarie conserva virtudes elementales como la sinceridad, el coraje y la justicia directa. Dicho lo cual, esto viene a ser un poco la doctrina del buen indígena, que por otro lado es increíblemente racista, porque verdaderamente la civilización no tiene ningún tipo de elemento hipócrita, al contrario. Si entendemos civilización como un concepto que aúna elementos positivos, no hay cabida para la debilidad moral. Pero yo imagino que a lo que se refiere realmente Howard es a la institucionalización de la decrepitud moral. Que es que a lo que se refiere Howard es a hacer la declaración de la renta y bueno, existe Hacienda. A lo que se refiere Howard es que cada vez que mueves la mano golpeas el micrófono, así que deja de hacerlo porque se cuela un montón de sonido y te voy a matar. Entonces lo que tenemos aquí en la Torre del Elefante es que, bueno, Conan entra a robar por avaricia juvenil, sí, es verdad, no es ningún santo, pero ante la injusticia extrema que presencia actúa movido por una ética muy sencilla: dar muerte piadosa al ser torturado, del cual os hablaremos después, y castigar al tirano, aunque eso implique renunciar al botín. Su sentido bárbaro de la justicia se evidencia cuando experimenta horror ante el tormento de Jack Kosha, un horror que contrasta con la fría moralidad ilustrada de Yara. Paradójicamente, Conan, el ladrón, acaba realizando una buena acción y no obtiene recompensa monetaria. En el cuento carece de la típica dama en apuros o interés romántico, lo cual es extremadamente de agradecer en cuentos de esta época. Es uno de los pocos cuentos donde no aparece ningún personaje femenino con propósito de ser rescatado. Es decir, en la figura femenina no ejerce de resorte argumental para que Conan se ponga en movimiento, no lo hay, es simplemente Conan con un problema. Aún así, la ausencia de mujeres, por otro lado, en cuentos de este estilo, en aquel entonces, teniendo en cuenta el público objetivo, era, bueno, un poco lo común. Sé que se pregunta a Lovecraft, que tenía 0 unidades de mujeres por cuento. Toda la atención se centra en la relación entre Conan y Jack Kosha, en la empatía inesperada entre un ser humano primitivo y una criatura alienígena, ambos víctimas de la opresión de un tercero. Hay casi un subtexto de alianza entre marginados, como diré yo básicamente. El bárbaro joven, despreciado por la civilización, se alía con el monstruo anciano, explotado por
esa misma civilización corrupta, representada en este caso por el brujo dueño de la torre. Juntos, cada uno a su modo, acaban con el mal que los subyuga. Porque a todo esto, cuando hablamos de la otra parte, hablamos de una alianza con el monstruo anciano, hablamos de que la Torre del Elefante tiene ese nombre porque si busquéis en Google lo vais a entender enseguida. Si no habéis leído el cuento, ¿vale? Darle pausa y volvéis, porque el cuento se lee en un plis. Es un cuento de, no sé si llega a las 7.000, 6.000 palabras. Se lee, 8.000 y pico. Se lee muy rápido. Le dais a pausa y en una regresáis. horita lo tenéis. Y luego volvéis. Aquí os esperamos. Así entendéis todo el contexto, todas las referencias y no os reventamos el cuento, porque claro, la revelación de la Torre del Elefante es muy peculiar al punto de que las ilustraciones que encontráis por Google llaman la atención porque es bueno, no voy a seguir, ¿vale? Darle a pausa, luego continuáis. Así que vamos a hablar ahora de la subyugación. La subyugación de la Torre del Elefante. Diana, ¿tú estás subyugada? Yo estoy subyugada, pero por las ganas de empezar a leer los relatos que nos van a llegar para el segundo certamen de cuentos del vuelo del cometa. Eso es, damas y caballeros, 350 euros de premio. Wow. Este certamen. Y el corazón del elefante. El corazón del elefante, Fantarquía. Esto se va a anunciar, el ganador o ganadora, el 29 de noviembre en La Lenta, en Fantarquía. Y tenemos como patrocinadores y gente que nos echa una mano con esto, Joaquín Artero, del cual os hablaremos un poco más adelante, Cousas de Madeira, que nos dará un trofeo en madera hecha por un ebanista antiguo como la Torre del Elefante, Ediciones El Transbordador y los cuentos de la Casa de la Bruja, que por cierto, los cuentos de la Casa de la Bruja han publicado el viernes pasado una radioficción en esta triple sinergia con la revista GTM que sale del taller literario del vuelo del cometa de Isaac López, un cuento inspirado en Silent Hill, que ya podéis escuchar en los cuentos de la Casa de la Bruja y que podréis leer dentro de un par de meses en la revista GTM. Esto, el premio, segundo premio de cuento Vuelo del Cometa, tenéis las bases en escritores.org. Os los preguntáis y ya está. Que sepáis que ya están llegando cuentos a cholón. Así que estamos ya sobre el tema. A leer ya? Hombre, ¿a ti qué te parece? Bueno, continuamos. Desde el punto de vista de la cosmogonía de Conan, este cuento es fundamental porque expande la comprensión del mundo iborio. A través del brujo, Jack Kosha, Howard conecta la era de Conan con eras prehistóricas y cósmicas. Menciona directamente a Valusia, el reino de la era precataclísmica, donde reinó Kul, otro personaje de Howard, del cual ya os hemos hablado, la caída de Atlantis y la formación de los reinos iborios actuales después de milenios de caos. En pocas páginas, el lector pasa de un sucio tugurio de ladrones a conocer que en ese mismo mundo existieron continentes hundidos, razas no humanas e invasores estelares. Este sentido de profundidad histórica y cósmica enriquece un mogollón la historia de Conan, haciendo sentir que sus aventuras no son solo una parte de una gran tapicería de épocas y leyendas. La figura del brujo de la torre sugiere además que algunos dioses o criaturas de las que hablan las leyendas iborias podrían ser en realidad alienígenas ancestrales. De hecho, la descripción de Jack Kosha, perdón, es que disculpadme porque cada vez que leo esto no sé cómo se dice, pero voy a decirlo en esto. Yo creo que ya sí está bien. Yo creo que está bien. Al dios hindú Ganesha, de cabeza de elefante, en lo que Howard incluso anota como posible inspiración dentro de la ficción, mezclando así referencias de nuestro mundo con su mundo imaginario. Esta mezcla de fantasía con elementos de horror cósmico evoca la cercanía de Howard con autores como Lovecraft, aunque en Conan no aparezcan directamente ni Tulu ni dioses exteriores. Digamos que la idea de alienígenas en la antigüedad está claramente presente aquí, décadas antes de que se popularizara el concepto y de que supiéramos que las pirámides efectivamente fueron construidas gracias a una raza de gigantes. Dicho esto, querida Diana Soriano, persona que te desprecio profundamente pero que lees muy bien, vamos a pasar al segundo bloque de lectura, que por cierto me he estado liando un poco, lo digo ahora como fe de ratas antes de que me fusiléis. He hablado del brujo como Jack Kosha, pero ahora mismo yo ya no sé quién es quién, porque esto me lo he leído hace un par de años y tengo un poco de mareo. Pero
digamos que... Vale, Yaskosha es el dios, Ganesha, ¿no? Ganesha. La representación del dios que está vale, aquí. vale. Que más adelante lo veremos. Más adelante veremos quién es. Y ahora, de momento, todavía estamos entrando en la torre. Déjanos un poquito. Vale. Una cosa, una pregunta. Si tú y yo entrásemos en la torre, ¿Sí? ¿tú qué serías y yo qué sería? ¿Qué serías? Yo evidentemente, quiero que sepas que soy una clase dual. Yo soy pícaro. Vale. Que si no, ¿quién te va a abrir las puertas? Tú que vas a pecho descubierto. Yo soy pícaro siónico. Una clase de personaje muy, ¿Es un tipo muy guay. Vale. No. Ay, eres tan... Pero ¿qué más? Pícaro y qué más. Eres dual, yo soy ¿no? pícaro. Yo soy doble clase. Siónico es una clase de magia que se hace con la mente. Soy un mentalista. Vale, eres un mentalista. Soy pícaro siónico. Eres sí. Entonces, soy una especie... Soy una especie de mago, pero en lugar de hacer magia porque tengo sangre de dragón, pues hago magia porque soy súper lista. Vale, ¿y yo qué soy? Entonces, yo creo que tú eres un guardabosques. Vale, qué mal. Yo creo que tú eres... Qué mal. Joder. Yo creo que tú eres un clérigo guardabosques, seguramente. Un clérigo guardabosques. Mi superpoder es no ducharme. Está bien. Vale, no pasa nada. Qué tonto es. O sea, aquí todos nos duchamos. Oremos divinamente. Y guardabosque. O sea, la peor combinación de la historia. Es cero sexy, no, pero no pasa nada. No. O sea, ¿no? Por favor. Depende del dios al que sigas. Tú seguirías a un dios... a un dios que reina en el bosque, entonces serías un tío súper fuerte. Irías a lo mejor con un oso. Vale, compañero me parece, animal. Pues en la torre del elefante en modo sigilo con un oso, yo auguro que va a salir como el culo. Pues a lo mejor su compañero animal es un halcón. Vale, me parece fantástico. O una rata Vamos careta. a meternos. Ya me he aburrido de este juego. Más? No, me ha aburrido. Me parece una mierda. ¿No prefieres que sea un mapache? Me parece un mapache. ¿No puedo ser un puto bardo con un mapache y ya está? ¿Hace falta ser un clérigo guardabosques? De verdad, ¿quién se le ocurre? Un bardo? Es como decir, o sea, mira, es verdad. y tú vas a ser ferretero y policía. Joder, vale. Bueno, y serás bombero y una imprenta. O sea, quiero que sepáis que este señor no tiene ni puta idea. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Mañana le voy a hacer un personaje. Mañana. 3, 2, 1, vámonos a la torre del elefante. En cuanto Conan se dio la vuelta, el Nemedio se deslizó hacia el interior de la habitación y la cerró por dentro. Conan se arrastró hacia el borde de la torre y después de comprobar que no había ningún movimiento sospechoso en los ondulantes matorrales de abajo, regresó a la puerta de la torre y de repente oyó un grito ahogado desde el interior. El cimerio, electrizado, dio un salto y la puerta se abrió de par en par, dejando ver la silueta de Taurus recortada contra el frío fulgor del fondo. El hombre se tambaleó y de sus labios se entreabrieron, pero solo se oyó un estertor seco. Aferrándose a la puerta dorada en busca de apoyo, dio unos pasos vacilantes por la terraza y luego se desplomó de bruces, apretándose la garganta. La puerta se cerró a sus espaldas. Conan, encogido como una pantera acorralada, no vio nada detrás del Nemedio, herido en el breve instante en que la puerta estuvo abierta, salvo una engañosa sombra que cruzó como una flecha por el reluciente suelo. Nadie vino detrás de Taurus a la terraza, y Conan se inclinó sobre el hombre caído. El Nemedio miró hacia arriba con los ojos dilatados y vidriosos, con un desconcierto aterrador. Sus manos se clavaron en la garganta, sus labios babearon y emitieron un murmullo, y de pronto se puso rígido. El atónito cimerio se dio cuenta de que estaba muerto. Tuvo la sensación de que Taurus había lanzado su último suspiro sin saber qué clase de muerte se había abatido sobre él. Conan miró perplejo hacia la enigmática puerta de oro. En aquel recinto vacío, de paredes llenas de deslumbrantes joyas, la muerte había sorprendido al príncipe de los ladrones tan rápida y misteriosamente como la que él había ocasionado a los leones del jardín. El bárbaro pasó su mano con cuidado por el cuerpo semidesnudo del hombre, tratando de ver si había una herida. Pero las únicas señales de violencia que tenía estaban entre los hombros, en la base de su cuello de toro. Eran 3 pequeñas heridas, como si 3 uñas afiladas se hubiesen hundido profundamente en su carne. Los bordes de las heridas eran negros y emanaban un leve hedor putrefacto. ¿Serían dardos envenenados?, se preguntó Conan. Pero en ese caso, deberían estar clavados todavía en las heridas. El cimerio se acercó cautelosamente a la puerta dorada, la empujó y vio ante sus ojos una habitación vacía, bañada por el resplandor helado y rutilante de miríadas de piedras preciosas.
En el mismo centro del cielo raso observó distraídamente un dibujo extraño. Se trataba de un diseño octogonal de color negro en cuyo centro brillaban 4 piedras preciosas con un fulgor rojo distinto al resplandor blanco de las demás joyas. En el extremo opuesto de la habitación había otra puerta, igual a aquella por la que él se hallaba, aunque no tenía paneles tallados. ¿La muerte habría venido de allí y una vez logrado su designio se habría alejado por el mismo sitio? Después de cerrar la puerta, el cimerio dio unos pasos por la habitación. Sus pies desnudos no hacían ruido sobre el suelo cristalino. No había sillas ni mesas, se veían tan solo 3 o 4 lechos cubiertos de seda, con extraños bordados en oro y varios cofres de caoba con refuerzos de plata. Algunos de estos estaban cerrados con pesados candados dorados, otros tenían las tapas talladas abiertas y en ellos se veían montañas de joyas en un exuberante y desordenado derroche de color para asombro del cimerio. Conan lanzó un juramento entre dientes. Aquella noche había visto más riquezas de las que jamás hubiera imaginado que existieran en todo el mundo, y sintió vértigo de solo pensar en el valor de la joya que estaba buscando. Se encontraba en el centro de la habitación y avanzó cautelosamente con la cabeza alta y empuñando la espada, cuando la muerte lo atacó de nuevo silenciosamente. Una sombra pasó volando por el resplandeciente suelo como única advertencia, y lo que le salvó la vida fue el instintivo salto que dio hacia un lado. Vislumbró por un instante una cosa negra y peluda que pasó por encima de él con un chasquido de colmillos, y algo que le salpicó el hombro desnudo. Eran como gotas de fuego líquido. Al dar un salto hacia atrás con la espada en alto, vio que esa cosa horrible cayó al suelo, giró y corrió hacia él con asombrosa velocidad. Se trataba de una araña negra, imposible de imaginar salvo en las pesadillas más horrendas. Era grande como un cerdo, y sus 8 patas gruesas y peludas transportaban su monstruoso cuerpo a gran velocidad. Sus 4 ojos de brillo maligno centellaban con una expresión de una inteligencia terrible, y sus colmillos destilaban un veneno que Conan ya conocía por las quemaduras que unas pocas gotas le habían producido en el hombro. Entonces comprendió que el veneno estaba cargado de muerte, de una muerte rápida y segura. Este era el asesino que se había dejado caer desde el centro del cielo raso y había atacado al Nemedio en el cuello. Qué necios habían sido por no sospechar que las habitaciones superiores estarían tan bien cuidadas como las inferiores. Estos pensamientos pasaron rápidamente por la cabeza de Conan mientras el monstruo se abalanzaba sobre él. Dio un gran salto y la araña pasó por debajo, giró y volvió al ataque. Esta vez el joven la eludió dando un salto hacia el costado y le asestó un golpe con la espada. Su afilada hoja le cercenó una de las patas peludas y volvió a salvarse cuando el monstruo se revolvió contra él, con los colmillos chasqueando endiabladamente. Pero la araña abandonó la persecución, se volvió, salió corriendo por el suelo cristalino y subió por la pared hasta el cielo raso, donde se encogió por un instante, mirando fijamente con sus demoníacos ojos rojos. Entonces, sin mediar señal alguna, se lanzó hacia el espacio, dejando tras de sí una hebra de una sustancia gris y pegajosa. Bueno, Taurus es un compañero que conoce Conan, que entran juntos en la torre y bueno, habéis visto que ha cerrado sesión. Pero la causa de la muerte está directamente vinculada con el hallazgo de esta araña, porque Taurus muere envenenado. Que lo sepáis simplemente. Pero antes de continuar, vamos a meternos con Coquín Artero Ediciones, porque él es, gracias a su contribución, partícipe de que el certamen de cuentos se pueda llevar a cabo. ¿Y qué es Coquín Artero Ediciones? Bueno, surge como una respuesta a una necesidad común en cualquier persona que alguna vez publicó en el ámbito de la autoedición, la de entrar en los mismos círculos que el resto de obras impresas. De este modo, el hecho de dar formato de editorial formal a un proyecto que lleva funcionando desde hace años es un paso lógico y necesario para una evolución hacia adelante. Los géneros a tratar desde el sello son el terror, la fantasía y la ciencia ficción en cualquiera de sus variantes. En Coquín Artero saben que lo importante es la creación de un nicho donde colaborar, compartir y participar y crecer, para lo que desde ya, incluso antes de la formalización del proyecto, tienen claro es el aprovechar la oportunidad de asomar el hocico en cualquier iniciativa cultural donde puedan ser útiles y por supuesto se abren a escuchar vuestras propuestas, partiendo desde Canarias hasta donde la tecnología les permita. Ahí queda la cosa con Coquín Artero Ediciones. El sello de la casa, el hocico. Totalmente. Vamos a regresar al cuento, vamos a regresar a la Torre del Elefante.
Voy a beber un traguito de agua, Diana. ¿Puedes continuar tú, por favor? Sí, Que creo que estoy sí. muriendo. Gracias. Claro, efectivamente. Otro aporte importante del cuento es a la construcción del personaje de Conan. Aunque Conan ya había aparecido en un par de relatos antes, aquí lo vemos en su juventud, confrontando por primera vez los enigmas de la civilización. Durante la historia aprendemos detalles de su trasfondo cultural, por ejemplo, sus creencias religiosas. Howard aprovecha un pasaje para explicarnos que los dioses de Conan, que hemos leído antes, son sencillos y comprensibles. Crom es el dios principal de los cimerios, vive en una montaña, es fiero y taciturno, y no atiende a plegarias. Que os jodan a todos. Solo da a los hombres valor al nacer y les deja valerse por sí mismos. Esta visión estoica de Crom encaja perfectamente con la actitud autosuficiente de Conan, que no reza a ningún dios en toda la aventura, que más le va a dar. Asimismo, Conan demuestra astucia e inteligencia, además de una fuerza bruta. Se mueve sigilosamente, colabora estratégicamente con Taurus y detecta la presencia del monstruo a tiempo gracias a su instinto. En fin, Howard quería dejar claro que su bárbaro no era un mero músculo sin cerebro, sino un hombre astuto, curioso e inteligente a su manera. De hecho, al final del cuento, Conan se queda pensativo, mirando el amanecer, se pone intensito y de pronto dice: soy de romanticismo, quiero escribir poemas, quiero entender a Hegel. Podemos intuir que la experiencia preternatural quizá lo hizo pensar, en plan, pues a lo mejor, ¿sabes? La vida no solamente es lo que parecía. Dijo, jolín, el macho. Jolín es macho, el mito de la caverna. En la saga de Conan no es común que el protagonista se detenga a meditar, pero en la Torre del Elefante hay un momento casi poético cuando Conan siente que despierta de un sueño extraño mientras la torre se va al carajo. Esto añade un matiz de vulnerabilidad y humanidad al personaje, capturando en una escena silenciosa después del clímax. En términos literarios, el estilo de Howard brilla en este cuento. Ya os hemos dicho que la prosa es una auténtica maravilla y creo que queda de manifiesto en casi todo lo que Diana ha leído hasta el momento. No es una prosa recargada, plumbia, sino que está supeditada al movimiento. Es una prosa casi cinética. Todo está vinculado a un acto físico, al movimiento de Conan o a algo que hace pensar en tacto, que hace pensar en peligro, que hace pensar en avanzar y progresar por lugares inhóspitos. No hay momentos que se entreguen demasiado al infodump, que es cuando empiezan a meterte información a cholón sin ningún tipo de sentido o contexto mayor, que simplemente dejar claro que hay más de lo que parece. No, aquí todo está supeditado a la intensidad de la obra. Creo que es muy meritorio y en cierto modo responde a la faceta de Howard en su perfil de escritor de cuentos de boxeo, donde evidentemente escribir un cuento de boxeo no tiene que ser nada fácil porque no tienes muchos elementos para hacerlo interesante y sin embargo el boxeo es todo físico. Entonces, yo no me lo imagino. Habrá que leer alguno. Bueno, Sapkowski con el brujo hace mucho de eso. Sapkowski con el brujo te puede describir durante páginas y páginas y páginas combates de espada contra criaturas y lo hace fenomenal. Lo hace increíblemente lo hace fenomenal bien. porque siempre está intercalando entre las escenas de lucha, siempre está intercalando reflexiones del protagonista, ya sean unos u otros. O sea, él te puede describir, ya no hablando de Geralt, pero hay un personaje que ayuda a los Scoia'tael, que es un personaje que es un guardabosques como Álvaro, un ranger. Y va por ahí pensando continuamente en sus cosas mientras va andando por el bosque, que podría ser la cosa más aburrida entre las cosas aburridas que se pueden hacer durante un relato. También tenemos que el estilo de Howard es muy visual. Tenemos esa primera imagen del barrio de los ladrones, repleto de colores, sonidos y olores, es todo muy sensorial, hasta la aparición fantasmagórica de la araña en la oscuridad, la visión onírica de la torre colapsando al alba. Todo tiene como un tono muy cinematográfico y aparte no es casualidad que La Torre del Elefante sea considerado un relato de los más visuales porque ha inspirado a numerosos ilustradores. Tiempo después tenemos a Frank Frazetta, Mark Schulz, Esteban Maroto, Stephen Fabian. Todos ellos y muchísimos más han hecho su propia interpretación de lo que es Conan escalando la torre o Conan delante del elefante. Digamos que el lenguaje de Howard combina la fluidez narrativa con un toque arcaizante y no hay... o sea,
no hay unas metáforas rebuscadas, no es un léxico complejo. Todo tiene un tono legendario, pero no acaba metiéndose en el pozo sin fondo de casi De la épica. epopélico, de la épica a lo mejor de un Tolkien. No, es muchísimo más directo, es Sí. muchísimo más llano. Entonces, Ujú. bueno, cuando tenemos, por ejemplo, joyas como la helada luz de las estrellas o ese veneno Bonito. de araña que es como gotas de fuego líquido del infierno, que Efectivamente. es lo que yo quiero en mi día a día, Sí, sin yo duda. también. Esa prosa ricamente adjetivada, maravilloso, era del gusto de Howard, efectivamente, y del nuestro, por supuesto. Es verdad que estaba influido por escritores como Lovecraft, Edgar Rice Burroughs, el bueno, y la poesía shakespeariana, ¿no? Y aunque algunos la tachen de florida y hermosa, él mismo bromeó con que peores crímenes habrá que hacer que el lector consulte el diccionario. En este cuento, sin embargo, la prosa no se hace pesada, al contrario, está al servicio de la acción continuamente. Howard maneja muy bien el ritmo, la narración avanzada con rapidez, porque no aburre con detalles superfluos, todo tiene algo que ver, ¿no? Pero se detiene lo suficiente como cuando hace falta sembrar misterio o maravilla, como durante el monólogo con Jack Kosha, perdón, donde el ritmo se ralentiza deliberadamente, envolviendo al lector en un ambiente casi hipnótico. Esa dosificación del ritmo relativo hace que el clima fantástico te dé un chiquita hostia, que te viste de torero. También el balance de géneros es notable, ¿no? La Torre del Elefante equilibra aventura, terror y fantasía cósmica en pocas páginas, algo inusual en los pulps de su tiempo. Al terminar de leer, uno siente que ha pasado por una experiencia completa. Hubo intriga criminal, hubo acción trepidante, hubo terror y hubo asombro. ¿Qué más queréis de la vida? Esta versatilidad es una muestra de la habilidad de Howard para trascender la fórmula pulp y darle a sus historias una dimensión mítica sin que se te duerman las ovejas. A ver, el tema de la dimensión pulp, yo he leído muchísima literatura pulp. De hecho, un momento de mi vida estaba, digamos que después de bajar el monte Ararat de Dostoyevsky, de Proust, de Sartre, de Camus, dejé arriba mis gafas de Madre mía, pasta, drogadura, Álvaro. dejé en lo alto del monte mis gafas de pasta y dije que ahora que he trascendido, puedo empezar a lavar mi alma en los charcos. Y fue cuando dije, qué buena está esta mierda, y me metí a saco en el pulp. Pero el problema del pulp es que de lo que habitualmente hablamos o de lo que nos llega, o incluso gente que celebra mucho el pulp como si fuese, a ver, no nos llevemos a engaño. La literatura pulp, la pulp de verdad, la que no ha llegado hasta nuestros días, es tremendamente mala. Es muy mala. Quiero decir, amante del género fantástico, terror y ciencia ficción que soy, yo me he leído cuentos pulp que dices a este señor, por favor, que le quiten la capacidad de escribir. Por favor, ya, urgentemente. Tengo que decir una cosa. Es cierto, pero hay veces que yo me he leído muchas novelas de fantasía que solo tenían como misión expandir el lore de un mundo, por ejemplo. No, pero ni siquiera hablo de eso. No me parece mal que existan novelas funcionales de ampliación de un canon mucho mayor o cosas por el estilo. Me refiero a que cuando hablamos de Robert Howard y nos relacionamos con el pulp, hay que tener cuidado, porque Robert Howard está muy por encima del pulp de la época. De hecho, Bueno, a ver, es que Robert Howard no podía hablar de metafísica. No había comido. bueno, pero da igual. Pero estaba por encima. Ha trascendido el pulp. A lo que quiero. Claro, pero me refiero, tenía que comer. Pero espera, sí. Tenía muchos cuentos que son cobrar y adiós. Si este cuento ni me acuerdo que lo he hecho. ¿Vale? Hay mucho de eso. Pero a lo que me refiero es que si tú profundizas en el pulp y te pones a leer realmente una Wild Tales de principio a fin y te lees no solamente aquello que ha trascendido en el tiempo, sino todos los cuentos que conformaban ese canon de aquel entonces, te darás cuenta que realmente de lo que hablamos a día de hoy, aquí, cuando hablamos de Clarke, cuando hablamos de Howard, Lovecraft o del señor Robert, son gente que escribía realmente muy bien y que han trascendido porque sus ideas conceptualmente son muy interesantes. Entonces, hay que tener cuidado porque el hecho de que hayan nacido, o mejor dicho, que su obra seminal esté repartida en el pulp, no los hace representativos del pulp.
En cierto modo, estos tres autores que he mencionado y muchos otros son autores de literatura universal y han trascendido totalmente géneros y formatos y lo que sea. Por eso, cuando yo me encuentro a día de hoy cosas relacionadas con lo pulp, suelo desconfiar, porque para mí lo pulp no necesariamente significa algo bueno. Para mí lo pulp verdadero es historias llenas de clichés, historias que no tienen ni media pensada, que están hechas un poco por hacer y que no tienen ni siquiera un interés por ser buena literatura, porque lo de estos tres que he mencionado, aunque Lovecraft es muy pesado de leer por motivos evidentes, escriben muy bien, cada uno a su manera, porque realmente vivían la literatura. No es pulp porque, ay, mira, lo hago en 5 minutos y ya está. Y como es medio malillo, no pasa nada, porque es que es pulp. Vale, todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Pero esto, hablar de Robert D. Howard como un autor pulp es un tema puramente de formato. Pero sus cualidades como escritor están muy por encima de esa camada. Aún así, hay que dar las gracias de forma muy remota, siglo vista, a Weird Tales y Amazing Stories y todo lo demás por existir, porque permitieron hacer que un tipo de literatura con muy poquito predicamento comercial llegase a la gente. Pero de verdad que os aliento a profundizar un poco más en algunas cosas que son infectas. Lo digo porque yo, cuando se habla un poco de esta mitificación del pulp como si fuese la salvación ante lo complejo, cuidado. Porque lo complejo no siempre apetece, pero es que lo pulp no es la respuesta siempre tampoco. Dicho esto, no sé si querías comentar alguna cosa más o pasamos a la Academia Oscura. Yo, eso te iba a decir. Yo lo que quería que comentaras es cómo salir de ese nicho de no ser un Dostoyevsky. Vale, si no quieres ser un Dostoyevsky, tienes que primero no ver cómo tu padre muere porque los campesinos que trabajan en su campo deciden matarlo haciendo beber hasta la muerte entre todos. Procura tampoco ser un ludópata. Intenta en la medida de lo posible que si vas a traducir autores franceses, bueno, que no sea Balzac, porque si es Balzac vas por el camino de Dostoyevsky. Procura que cuando coincidas con Tolstoy en el mismo edificio, sube a verlo, ¿vale? Porque salúdalo, porque Tolstoy y Dostoyevsky en el mismo edificio y no se vieron. Y bueno, en fin, si no quieres ser Dostoyevsky, no seas ruso, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Pero ahora, si quieres escribir y da igual lo que quieras hacer, pero te mola el terror, Academia Oscura es tu respuesta a todos tus males. Academia Oscura es el taller del Vuelo del Cometa orientado 100% al terror, impartido por mí, que tengo muchas facetas, como ha dicho Diana, soy cerrajero y también ferretero, y... ¿no? ¿No era así? Bueno, da igual. El caso es que 2 clases, una por quincena, 100% terror. Si queréis más información, os podéis ir a alvaroaparicio.net, Academia Oscura, o al Patreon del Vuelo del Cometa en el nivel Academia Oscura. Ahí podéis ver toda la movida. Y si no, tenéis las clases que mi querida Tecnojuglar monta en iVoox, y si os hacéis mecenas de ahí, pues podréis escuchar de qué hablamos en el taller. ¿De qué hablamos cuando hablan en el taller de la Academia Oscura? ¿De qué se habla cuando se habla? Exacto. Pues volvamos a nuestra Torre del Elefante. Porque es verdad que no es de extrañar que haya dejado una huella profunda en la cultura popular relacionada con Conan. En cuanto a su legado, muchos consideran posiblemente la mejor historia de Conan jamás escrita. Estoy de acuerdo. Este juicio, si bien subjetivo, bueno, está avalado por el hecho de que el propio Howard le tenía en alta estima y por cómo ha sido retomada y adaptada numerosas veces. Por ejemplo, Marvel Comics la adaptó 2 veces. Primero en 1971 con guión de Roy Thomas y arte de Barry Windsor Smith, y la historia gustó tanto que Roy Thomas dijo, pues otra vez. Es que no me ha quedado bien, un poquito más. Pero en este caso se fue para la revista en blanco y negro Savage World of Conan, ¿no? En el número 24, por si lo queréis buscar, y está disponible, que la verdad es que lo dudo. Bueno, Thomas comentó en una entrevista que le encantaba tantísimo esta obra que la adaptó hasta 4 veces en distintos medios, tratando de exprimir todo su jugo y encontrando siempre una excusa para revisitarla. Años más tarde, la editorial Dark Horse la reimaginó de nuevo en 2005 en su serie de Conan, con guión de Kurt Busiek.
y demostrando que la historia sigue siendo atractiva a pesar de los años que han pasado. Fuera del papel, también inspiró episodios de animación. La caricatura Conan the Adventure adaptó la trama en el capítulo de 1992, nada más, millones de años atrás. Esa serie yo la he visto de pequeño, ese capítulo tengo que verlo. Súper viejo eres. Tengo que verlo, Súper viejo, Álvaro. Súper viejo, sí. Incluso influyó en el célebre film que todos conocemos, de 1982, Conan el Bárbaro. Banda sonora. Protagonizado. Trabajaba en un cibercafé de noche en Buenos Aires y te juro que la banda sonora Riders of Steel la ponía todo el tiempo en bucle y me daba Épico igual. pastoril es este hombre. Buah, me encanta. Bueno, esa peli que todos conocemos, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, es memorable la escena en la que Conan y sus compañeros asaltan la Torre de la Serpiente Gigante para robar su ojo, que es un claro homenaje a la Torre del Elefante. La película de 2011, también llamada Conan el Bárbaro, como se iba a llamar, también alude de pasada a esta aventura en un diálogo, señal de que los guionistas reconocen su importancia en la biografía del personaje. No la he visto, la película esa. No la he visto. No, yo sí. ¿Está guay? Empieza con el... Sí, no, eso es una respuesta muy fácil, ¿eh? ¿Está todo el rato bien? No. ¿Está bien? Sí, la mayor parte del tiempo, sí. Es suficiente. Sí. Bueno, el caso es que, por si fuera poco, ha inspirado videojuegos, ¿no? Bueno, juegos. Existe una adaptación en forma de módulo de juego de rol para Conan, el juego de rol, en 2004, y hasta un videojuego de hack and slash para móviles llamado Conan Tower of the Elephant, lanzado en 2011. ¿Qué quieres más de la vida? También en la cultura popular han aparecido guiños, como el nivel llamado Tower of the Elephant, con H, en el juego online Wizard 101, no lo conozco, que recrea con variaciones la premisa de ascender una torre, enfrentar a un mago y liberar a un ser elefantido, la palabra que me acaba de descubrir Álvaro, interdimensional. Todas estas adaptaciones y referencias evidencian la perdurable fascinación que ejerce este relato. Como este programa que hacemos el día de hoy, aparte de que somos dos pervertidos que asaltamos torres imaginarias, también hacemos divulgación literaria de autores como Robert E. Howard. ¿Y por qué la Torre del Elefante sigue siendo tan apreciada? Creo que hay tantas razones que ya hemos enumerado que es redundar un poco, ¿no? En todo lo que nos hace felices, porque es un bulle de cosas, el tío ahí en la taberna pegándole una hostia al otro y de pronto en la calle oscura y sórdida y de pronto la muralla que trepa y cae al otro lado en los jardines y ahí hay criaturas y de pronto se pone a trepar como Goku por la torre y se mete por los pasillos y es una cosa maravillosa y me encanta. Así que, ¿os imagináis que en Valladolid hay una torre gobernada por un mago malvado? ¿Os imagináis que queréis asaltar la torre para robar sus secretos, pero necesitáis un libro y ese libro solo está en lengua extranjera? Pues de pronto, como si las puertas del cielo se te abrieran de par en par, encuentras Eurobook, una librería especializada en idiomas y en español como lengua extranjera. Eurobook nació en el año 1990 como respuesta a una necesidad creciente de libros en otras lenguas. Dentro de este marco, han apostado por la variedad, no centrándose solo en lo más fácil, la enseñanza de los idiomas, sino también disponiendo de una amplia sección de literatura en diferentes idiomas y de secciones de pedagogía, historia, libros de gran formato, diccionarios, viajes, software, en fin, 35 años de servicio al cliente y brujería avalan su dedicación a la divulgación, el aprendizaje de otros idiomas y aperturas de portales dimensionales, la literatura y mucho más, tratando siempre de facilitar el acceso a un catálogo internacional cada vez más amplio. Eurobook, en Valladolid, la librería de idiomas que necesitas si eres un bárbaro multiclase venido de las montañas. Entonces, vamos a meternos con el tercer bloque de lectura. Querida Tecnojuglar, vamos a meternos un poco más adentro, en las profundidades de la Torre del Elefante, en 3, 2, 1. Las lágrimas rodaron nuevamente por sus mejillas mientras el torturado ser se estremecía presa de las más variadas emociones. Conan seguía mirándolo perplejo. Entonces cesaron las convulsiones, los suaves ojos ciegos se volvieron hacia el cimerio y le hizo una seña con la trompa. «Escucha, hombre», dijo el extraño ser. «Te parezco repugnante y monstruoso, ¿no es cierto? No contestes, lo sé. Pero tú me parecerías igual de extraño si pudiera verte. Existen muchos mundos además de esta tierra y la vida adopta diferentes formas. No soy ni un dios
ni un demonio, sino que soy de carne y hueso como tú, aunque la sustancia sea en parte distinta y la forma esté creada con modelos diferentes. Soy muy viejo, hombre de la selva. He venido a este planeta hace mucho, mucho tiempo, con otros seres de mi mundo, el planeta verde Yag, que da vueltas eternamente en el límite de este universo. Viajamos por el espacio con poderosas alas que nos transportaron por el cosmos a mayor velocidad que la luz, porque habíamos luchado contra los reyes de Yag y fuimos derrotados y desterrados. Y jamás pudimos regresar, porque en la Tierra nuestras alas se marchitaron. Aquí vivimos alejadas de la vida terrenal, luchamos contra los extraños y terribles seres que en ese entonces poblaban la Tierra, y por ello fuimos temidos y nadie nos molestó en las sombrías selvas del este, donde teníamos nuestra morada. Hemos visto cómo los monos se transformaban en hombres y los vimos construir las rutilantes ciudades de Valusia, Camelia, Comoria y otras. Los hemos visto tambalearse ante los ataques de los paganos atlantes, pictos y lemurios. Hemos visto cómo los océanos se levantaban y sumergían a Atlantis y Lemuria, las islas de los picos y las brillantes ciudades de la civilización. También vimos cómo los sobrevivientes de los reinos pictos y los atlantes construían su imperio en la Edad de Piedra y luego cayeron en la ruina, enzarzados en sangrientas batallas. Hemos visto cómo los pictos se hundían en los abismos de salvajismo, cómo los atlantes volvían a descender al nivel del mono. Hemos visto cómo los nuevos salvajes se dirigían hacia el sur desde el círculo ártico, en oleadas conquistadoras, para construir una nueva civilización con los nuevos reinos llamados Nemedia, Koth, Aquilonia y otros. Vimos cómo tu pueblo surgía con un nuevo nombre de las selvas de los monos que habían sido los atlantes. Hemos visto a los descendientes de los lemurios que habían sobrevivido al cataclismo levantarse una vez más, superando el salvajismo y dirigirse hacia el oeste convertidos en hircanos. Y hemos visto cómo esta raza de seres malignos, sobrevivientes de la antigua civilización que existía antes del hundimiento de Atlantis, volvía a tener cultura y poder. Se trata de este maldito reino de Zamora. Hemos visto todo esto, sin ayudar ni entorpecer las inmutables leyes del cosmos, y nos fuimos muriendo uno tras otro, porque nosotros, los hombres de Yag, no somos inmortales. Si bien nuestras vidas son como las vidas de los planetas y de las constelaciones, finalmente quedo yo solo, soñando con los tiempos pasados entre los ruinosos templos perdidos en la selva de Kitai, venerado como un dios por una antigua raza de piel amarilla. Después llegó Yara, versado en oscuros conocimientos transmitidos a través de los años de barbarie, antes del hundimiento de Atlantis. Al principio Yara se sentó a mis pies para que yo le transmitiera mi sabiduría, pero no estaba satisfecho con lo que yo le enseñaba, porque se trataba de magia blanca y él deseaba conocer la ciencia del mal, al fin de esclavizar a sus reyes y saciar su ambición demoníaca. Yo no estaba dispuesto a enseñarle ninguno de los secretos de la magia negra que había adquirido, a pesar mío, a través de los siglos. Pero su inteligencia era mayor de lo que yo había creído. Con argucias aprendidas entre las polvorientas tumbas de Estigia, me engañó y me obligó a revelarle un secreto que yo nunca quise contar a nadie, y volviendo mi propio poder contra mía, me convirtió en su esclavo. Oh dioses de Yag, qué amarga ha sido mi vida desde aquel día. Me trajo desde las remotas selvas de Kitai, donde los monos bailan al compás de las flautas de los sacerdotes amarillos y donde las ofrendas de frutos y vinos atestan mis rotos altares. Nunca volví a ser el dios de las buenas gentes de la selva, sino que me convertí en el esclavo de un demonio con forma humana. Sus ojos ciegos se volvieron a inundar de lágrimas. Wow, esta parte es preciosa, aparte muy bien leída, Diana, debo felicitarte, has hecho que sea más triste si cabe. Es un momento potente, porque esto refleja un giro que, bueno, representa muy bien un poco la filosofía de Conan como figura de acción, entre comillas, que no es una línea recta, no es un del punto A al punto B al punto C y fin, no, hay plot twist, hay momentos en los cuales nos encontramos con esta explosión de sense of wonder que pone todo patas arriba, y que es un poco lo que decíamos antes, de que Conan se va a ir de este lugar con una idea y una recompensa muy diferente a la que él pensaba en primer lugar. Bueno, vamos a meternos ahora con lo que es la vida del señor
Robert, ¿vale? Vamos a dar un repasito a su vida. Un poco para entender el contexto en el cual esta historia nace, crece, que tenéis que leerla sin lugar a dudas, pero bueno, creo que si la habéis leído ya y habéis venido con nosotros, leedla de nuevo, vale la pena. Uno de los momentos más difíciles de la vida de Robert Howard fue el periodo de la enfermedad de la madre. Eso es una cosa que todo el mundo que se ha preocupado por entender la vida de este autor sabe. La madre, Hester Jane Irving Howard, bueno, era una mujer que se fue enfermando progresivamente y requería una atención constante por parte de Howard, su hijo, y su padre, el doctor Isaac M. Howard. Esta situación generó una profunda depresión en el autor, un estado de ánimo que él mismo describía en sus cartas como melancólicos estados de ánimo irlandés. En una carta de 1933 dirigida a Lovecraft, Howard confesó sentirse asaltado por una sensación de irrealidad. La enfermedad de su madre no solo afectó a su estado mental, sino que también consumió gran parte de su tiempo, limitando las horas que podía dedicar a la escritura. Esa tensión emocional y la constante preocupación por su madre se reflejarían de forma sutil o directas en la oscuridad y la intensidad de sus relatos. Howard incluso había escrito abiertamente sobre el suicidio en sus cartas, una premonición trágica de su eventual destino en 1936, 3 años más tarde de la publicación de este cuento. A eso hay que sumarle la inestabilidad financiera, que fue otra de las constantes de Howard. A pesar de su éxito literario en las revistas pulp, la remuneración era a menudo esporádica y melancólica. La familia Howard ya arrastraba problemas económicos, posiblemente exacerbados por las inversiones de su padre en esquemas muy mutantes y fantásticos para hacerse ricos rápidamente. Cross Plains durante estos años era una ciudad en auge debido al descubrimiento del petróleo entre 1921 y el 25, lo que atrajo una afluencia de trabajadores de todo tipo, ludópatas, prostitutas, en fin, donde hay una industria boyante, se acerca un carabasar de cosas que pueden ser un poco clandestinas. Este ambiente, aunque vibrante a su manera, también estaba lleno de matones, fanfarrones y borrachos y muy pocos policías para controlarlos, lo que generaba una mezcla espesa y desagradable de violencia, odio y corrupción, y sobre todo una sensación de que formas parte de otro mundo cuando escribes lo que escribes y te encuentras a esta fauna. Howard, un orgulloso excéntrico, se sentía muy ajeno a este entorno y desarrolló una profunda desconfianza hacia la civilización, viéndola como una circunstancia temporal propensa a la decadencia y la corrupción. Sus experiencias con trabajos manuales y mal pagados como recolector de basura o vendedor de refrescos, que universalmente detestaba, reforzaron su convicción de que la escritura era su única vía hacia la libertad personal. Esta búsqueda de autonomía y su aversión a las limitaciones de sus circunstancias se convirtieron en motores fundamentales de su incansable producción literaria. Fíjate que aquí me vais a permitir que abra un espacio y para la promoción interna. Quiero decir, hay un relato de Álvaro Aparicio en el que sale este señor en su libro Más allá de Lovecraft, publicado por Ediciones El Transbordador, en el que a mí no me ha hecho falta leerme la vida de Robert Howard para saber su melancólica existencia. Álvaro la plasma súper bien. Me da una pena ese pasaje que no puedo más con la vida. Te odio, Álvaro Aparicio. ¿Pero cuál de todos los pasajes? ¿A cuál te refieres? El de la vida de Robert Howard, sí, cuando está contando dinero, kilómetros, valorando que un amigo neurasténico la ha llamado para que vaya a verle. Claro. Bueno, sí, Más allá de Lovecraft, publicado por Ediciones El Transbordador, que es mi último libro. Este noviembre, además de Fantarquía, se publica Señora de los Caídos, también con El Transbordador. Wow. Ya os daremos más información, aparte haremos una serie de programas especiales relacionados con todo este tema. Hombre, por supuesto. Bueno, ¿qué vas a decir? Os traigo. Pues nada, iba a hablar del proceso creativo de Robert Howard, que era tan singular como su personalidad, ¿no? Desde una edad muy temprana fue un lector voraz, devorando mitos, leyendas, historias, relatos de aventuras orientales y narraciones sobre reencarnación y vidas pasadas, ¿no? Porque su talento natural para la prosa y el estímulo de sus maestros lo llevaron a escribir historias desde los 9 años. Ojo, cuidado, ahí es nada. Centrándose en lo que nos centrábamos todos, vikingos
árabes, batallas y derramamiento de sangre. ¡Oh, wow! Su memoria eidética le permitía asombrar a sus amigos memorizando largos poemas con facilidad. La influencia de autores como Jack London, Rudyard Kipling y H.P. Lovecraft, por supuesto, fue crucial en su desarrollo. Un aspecto distintivo de su rutina era su pasión por la narración oral. Como hemos dicho antes, molestaba muchísimo a los vecinos porque se sabe que Howard a menudo contaba sus historias en voz alta mientras las escribía. Imaginaros tener al loco este maravilloso de vecino. Yo me sentaría en la puerta, en su puerta, bajo su ventana a escucharlo, ¿no? En esta práctica, junto con su experiencia en la poesía, le confirió a su prosa un sentido de autenticidad y un uso natural y hábil del lenguaje con un ritmo y una cadencia que a menudo se comparaba con Ambrosía, Néctar y Ambrosía. Su estilo se caracterizaba por una economía de las palabras para esbozar escenas y una hipermodificación, que quiere decir un uso liberal de adjetivos y adverbios, que creo que es la única liberalidad que permitimos aquí, que en su caso lograba de manera hermosa. Bueno, el señor Howard, aparte de la escritura, que era su refugio natural, tenía también otros puntos de fuga. Uno es la catarsis del boxeo amateur, un deporte extremadamente popular en aquel entonces. Y aquí, bueno, junto a la escritura, digamos que tenía los dos polos. Podía, de algún modo, satisfacer sus inquietudes intelectuales y, por otro lado, también satisfacer sus inquietudes un poco más físicas, ¿vale? Era un hombre de una increíble resistencia, digamos que era un competidor fiero, y esto resuena mucho en la dureza y la resiliencia física de sus propios personajes, que meten hostias como panes. La combinación de estas influencias, sí, desde la lectura voraz y la narración oral hasta la experiencia personal en un entorno volátil, convergió en la creación de Conan. Y hemos acabado ya con su figura. Vamos a saltar enseguida a Asuntos del Cometa, pero quiero hacer una breve reflexión antes de continuar, que por cierto la cámara no quiere funcionar bien, no sé por qué. Me tiene la hasta reflexión no, ya te veo ya. Me tiene hartito, ¿eh? Bueno, que por cierto... ¿Pero tú también te ves borroso? Hombre, claro. Me encanta tu mano. Gracias, Reina. Es que intento que reenfoque, pero no me hace ni puto caso. Más. Bueno, da igual, ya se va a arreglar. Quítale la luz. Que se va a arreglar esto solo, no te preocupes, que por su natural todo fluye. El tema, Robert T. Howard, 29 años, acaba su vida de un modo extremadamente triste, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos concluir de Robert E. Howard como figura, como persona? Está claro, ¿vale? Desde la distancia, eso sin duda. Y ojo, porque hemos hablado mucho del racismo de Lovecraft, de hecho hemos tenido un debate en el programa anterior a este, que no es el de Dark Souls, en el que estábamos juntos. Pero no me chinches, ¿por qué me chinchas? ¿Por qué me lo traes otra vez? Porque las opiniones que tenía Robert en sus cartas eran tanto o más fieras que las de Lovecraft. Sin embargo, creo que al no ser tan activista, digamos que su opinión era muy privada y era una opinión en el fondo bastante prudente y motivada porque era un poco paria social, al igual que Lovecraft, nada se lleve a confusión. Tenía ideas un poco cuestionables que sin embargo contrastan duramente con su vida diaria, porque al final él se desdecía. Sí, esta gente X me caen mal. Y luego veías que no era cierto, que sí que podía interiorizar, que creo que es una especie como de misantropía producto de cuando vives en un entorno que no te corresponde, porque, lo hemos dicho antes, era un chaval claramente muy introspectivo, que buscaba en el boxeo una forma de realización personal para no ser un tirillas delante de una máquina de escribir y ya está, sino poder sentir una autoestima como hombre en aquel contexto que era bastante complejo y decir, oye, aquí estoy, también valgo. Y sin embargo, lo vemos extremadamente vinculado a su madre, extremadamente vinculado a la necesidad de triunfar a través de sus textos. Encontramos gente que seguramente recibiría apoyo familiar, porque en el caso de Robert es raro, pero aparte de su madre estaba su padre dando vueltas por ahí también, que es una figura extrañamente ausente, pero que estaba presente. Bueno, pero parece que jodía más que ayudaba. Claro, por las ideas. Si se dedicaba a gastarse el dinero. Por las ideitas del millón. Le decía, bueno, y ahora invertimos en criptomonedas, que es patear el móvil por la cabeza. En plan, tío, cállate la puta boca, que no tenemos un duro. Pero bueno, Robert lo intentó. Y creo que lo intentó hasta que no pudo más, porque veía que su
él tuvo 3-4 años, que una vez analizamos esto, no sé en cuál vuelo del cometa, en el cual veíamos las gráficas de ingresos, ¿vale? Él, digamos que fue ganando año a año cada vez más, hasta que de pronto se dio cuenta de que ese más seguía sin ser suficiente porque el coste físico y emocional era no tener vida, era estar supeditado a la salud de su madre. Y está claro que el chico tenía problemas para relacionarse porque, aparte de Novaline Price, que es la biografía de la que hemos hablado en la trilogía con Gomar Hoyos, que fue fantástica, no se le conoce más relaciones con ese nivel de intimidad, me refiero. Entonces era alguien muy atrapado dentro de sí mismo. Es una figura, por un lado, triste, pero al mismo tiempo es muy luminosa. Porque hablamos de alguien que estuvo ahí, lo intentó, lo hizo muy bien, se casó, se comprometió con su sueño de conseguir la inmortalidad. En cierto modo lo consiguió, porque hoy estamos hablando de él y seguiremos hablando de él durante décadas y quizás siglos, y sin embargo tuvo una vida tan corta. Me pasa lo mismo con Kennedy Toole. Son autores que acaban con su vida en un momento en el cual ves que no pueden más, porque la vida es demasiado para ellos, porque han nacido en un contexto que no les corresponde. Yo me imagino a Robert Howard viviendo en un lugar mucho más cosmopolita, no sé, me lo invento, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, me da igual, pero nació en un pueblo, en el Quinto Pino, rodeado de peña súper conservadora, en un entorno laboral bastante complicado, porque ahí se juntaba lo mejor de cada casa, en términos de puterío, y él estaba por ahí escribiendo como un perro verde, y toda su vida transcurría en la distancia, a través de cartas, porque a nivel local no había nadie que le siguiese el juego. Entonces, bueno, vamos a acabar, vamos a saltar a los asuntos del cometa. Dicho esto, quiero inaugurar una mini sección dentro de asuntos del cometa, que es de pedir perdón. Es una sección de pedir perdón. No cuentes conmigo. Yo sí. ¿Vas a contar? Voy a pedir perdón. Voy a pedirle perdón a la novia de mi hermano cuando yo tenía 14 años, porque mi hermano tenía fiebre. Dormíamos todos en la misma habitación. Tenía fiebre. Yo encendí el ordenador, me puse a jugar la versión Shareware del Warcraft 2 y tuve a la chavala explicándole cada unidad, cada puta misión del juego, y es increíble que la chavala estaba fingiendo un nivel de atención en plan, sí, me interesa un montón, sí. Tiempo después me reconoció, esa noche me tostaste el cerebro. Así que, lo siento, cuando un tema me interesa, soy muy intenso. Y quiero comentar también otra cosa, porque tenemos un grupo de Telegram. Como bien sabéis, en las descripciones de los programas hay un grupo de Telegram que está abierto a quien quiera entrar, con varios grupos. Ahí dentro organizamos, sin ir más lejos, la Academia Oscura. Y Luciano Chain, que ha participado en el programa del Eternauta y en varios programas más, ha compartido una imagen de el Civilization 6, ¿vale? Donde pone imprenta, y yo no lo sabía, y él tampoco, que Terry Pratchett está citado dentro del juego. Y sobre la imprenta dice: puede que la pluma no fuera más poderosa que la espada, pero tal vez la imprenta fuera más pesada que la maquinaria de asedio. Unas solas palabras pueden cambiarlo todo. Maravilloso. Dicho lo cual, vamos a proceder a leer los comentarios de iVoox. Te voy a decir un poco lo que le dijo el oso al cazador. Tú te quieres ir, ¿verdad? Tú no te quieres ir. Escucha una cosa, vamos a ver. En el fondo estás a gustito conmigo. Sin contexto. Reconócelo ya. En este punto del programa, en Asuntos del Cometa, yo ya estoy como en bolas. Yo ya estoy con los pies encima de la mesa. Me podéis imaginar así, de hecho, probablemente los ponga en algún momento, pero estoy a gustísimo con la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puto problema tienes? ¿Quieres que discutamos? No sé, porque estás aquí improvisando con la vida.
No sé, ¿no te quieres ir a cenar? ¿No tienes nada que hacer? ¿No te quiere nadie o qué? Escúchame, no me quiere nadie, pero si te quieres pirar, te puedes pirar, me quedo yo solo con la audiencia. ¿Que me voy a pirar si esto es mío? Vale, pues entonces... ¿A dónde voy a ir? ¿Qué discutes? No sé, ¿Qué coño discutes? ¿Qué quieres? No. Pues discutir. ¿Qué voy a querer discutir? Grupo de Telegram. Ahí puedes entrar. Hacemos cosas interesantes en el grupo de Telegram. Sí, a veces. Eso era lo que quería decir Álvaro. Mandamos fotos desnudos. Y bueno, vamos a leer los comentarios de iVoox. Ojalá fuera cierto. De iVoox y de YouTube. Por cierto, se publicó hace un par de días el especial de análisis literario de Dark Souls, ¿vale? Que la verdad es que estuve muy contento con el resultado, sí, porque es un juego que... me das, Álvaro, también por esto. O sea, es un juego al que yo le dediqué 5 minutos de mi vida, vi que era manquísima, super manca, mega manca, lo dejé y ahora tengo que volver a jugarlo por tu culpa. ¿Qué te parece ser una persona tan horrible? Me parece fantástico. Muy bien. He nacido para esto. Bueno, sobre Fantarquía. Fantarquía se hará el 29 de noviembre en Valencia, el corazón de la ciudad, cerca de las Torres de Quart, en La Lenta, Invernadero Cultural. Y estamos abiertos, si eres un podcast, eres un divulgador, eres un booktuber, o tienes una asociación de juegos de rol o lo que sea, y quieres participar en Fantarquía, estamos abiertos a escuchar todo tipo de opciones, porque estamos en el momento de empezar a llenar los huequitos. Ya tenemos varias propuestas sobre la mesa, pero si tenéis alguna más... Queremos escuchar la vuestra. Sí. Y tenéis que venir a ver a YouTube, porque cuando Diana ha dicho así, con el dedo, parecía ET. Bueno, vamos a... Siempre parezco un poco ET. ET es lo más parecido a una caca que hay en el mundo. ¿De verdad me quieres comparar con ET? Sí. Vamos a leer los comentarios de Soy Merienda, vampiros post-apocalípticos de Richard Matheson. ¿Quieres leer tú los comentarios? Sí. Y bueno, lee todo tú. Lee todo vale. tú, así descanso. Vale. Nos dice Asimov, madre mía, qué delicia de esta novela, es una chuchería, efectivamente. Y nos dice que es como uno de los mejores episodios de La Dimensión Desconocida, que no en vano, muchos de sus guiones son de Matheson. Un abrazo. Nos dice José Okanami Álvarez, que ama Soy Leyenda, que lo que le han hecho tantas veces cinematográficamente es abominable. Por mucho que me guste, la de Will Smith no es Soy Leyenda, no son leyendas, no, efectivamente. Dice Enrique Valiente, me encanta que os acerquéis a las 2 horas. No os pido que hagáis la escaleta más extensa. Os podéis desviar del tema todo lo que haga falta. Con Álvaro a los mandos no hace falta. Tus deseos son órdenes para nosotros. Poco nuevas secciones. La de asuntos de Cometa la puse yo, la inauguré yo. Y quiero que sepáis qué pasa de mi cara. Sí. La subsección de pedir perdón se queda para siempre. Tengo mucho que pedir perdón. Olines, macho. Como siempre, nos dice Héctor Olea, es muy ameno escuchar nuestro podcast. Me encanta su química y libertad de hablar lo que les venga en gana. Es lo que le hace ser especiales y querer seguir escuchando su podcast. Cuando Diana se cabrea, es el clímax del programa. Diana cabreada, ¿eh? Oh, wow. ¿Para cuándo un podcast dedicado a Demian de Herman Hesse? Muy buena recomendación. Pues ya no le has dicho nada más a Álvaro. Dice Vudú Carles, una de mis novelas favoritas, gracias por haberla comentado con tanto mimo y acierto. Muchas gracias a ti. Nos dice El sótano de Lovecraft, nuestros bien amados sotanenses. No conocía nada de Richard Matheson, tan solo vi la película en su día, sabía que estaba basada en una novela, pero nunca me acerqué a ella. Ahora por vuestra culpa tengo que apuntar en la lista de futuras lecturas. Gracias. Oh, wow. Me llama mucho la atención cuando se extrae tanto de una obra y luego el autor dice que lo escribió sin ninguna pretensión. En plan, yo lo escribí al pedo. ¿Por qué creéis que ocurre esto? ¿Por qué creéis que ocurre esto, querido Álvaro Aparicio? No lo sé, pero quiero que sepáis que me quedé a tomar un café con el maestro que lleva los hilos en el sótano de Lovecraft Podcast y estoy muy contento, hay que repetir. Juanfran, que lo sepas. Muy bien, dice Reist 752. Estoy con Diana, Lovecraft era una persona muy malísima. Pero no seáis así, porque pobre Lovecraft. Silvia, anda y calla ya, anda. Nos dice Silvia Barreiro Pazos. Hola chicos, Matheson es uno de mis favoritos, amo sus historias. Tenéis mi like por anticipado y me guardo el programa para la noche. Muy bien, gracias Silvia, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Dice Al, o una inteligencia artificial. Fijo que alguno de los vampiros estaba enfadado con el prota porque su perro le meó el jardín antes del apocalipsis.
Ay, puede ser. Seguro que sí. Nos dice nuestro estimado ya y nunca suficientemente amado Aitor Bertomeu. Lovecraft era un boca chancla, muy majete, efectivamente. Él que era un hijo de la Gran Bretaña porque tenía esclavos era Aristóteles también. Estoy muy, muy a tope contigo. Buen programa, gente, otro pendiente para leer. Pese a que para Diana las buenas personas se habrán inventado a finales del siglo XX, seguramente. Toma. Y que Álvaro es incapaz de pronunciar bien mi apellido, también No se os quiere. es verdad, es Birtomeu. ¿Verdad? Birtomeu. Continuamos. Anonadada me hallo. Dice Boxer, recuerdo que cuando leí Soy Leyenda no tenía la cabeza como para hacer dobles lecturas, pero sí que me entusiasmó el final, sobre todo esa última página y que el título de la obra cobrase significado redondeces traigo. Nos dice J.R. del Río, novelón. Ninguna de las adaptaciones audiovisuales le hizo justicia. Recuerdo que de niño vi la de Charlton Heston y me dio bastante miedo. En mi país, Argentina, salían unas historietas de la editorial Columba, también cuando era niño, que una de las historias con guión de Robin Wood y dibujos de Ricardo Villagrán, llamada Mark, trataba de un sobreviviente en un mundo postnuclear habitado por mutantes deformes que bebían sangre. Seguro que el bueno de Robin había leído a Matheson. Seguro. Yo he un abrazo. Con J.R. de Río he coincidido ¿Sí? en un libro. Sí. Una antología, creo. Hace muchísimo tiempo. Mira. Sí, sí. Mira, fíjate, en esa revista que era Ruido Blanco. No una revista, era un libro de una editorial que ya no existe, que eran cuentos lovecraftianos. Ahí creo que coincidimos, sí. Mira la andadura de Álvaro con Lovecraft, viene de muy lejos. Ahí sí que mal. Nos dice nuestro estimado Barnard. Nos dice, cuando leí la novela... Ay, Xavi. Cuando leí la novela, mi primera impresión fue que Neville no era un personaje inventado, sino el propio Matheson proyectándose a través de la obra. Sí. Me resultó un viaje muy introspectivo y humano. Me atrevería a decir que podríamos tildarlo de autobiográfico, vivencial seguro. Pues aunque el escenario sucedía en su mente, sus pensamientos y comportamientos sí fueron reales. Qué solo y desolado debió sentirse las largas noches que pasó en esa casa fortificada. Guiño, guiño. Felicidades a mí, la arpista mazmorrera, que ha conseguido decir algo peor que mi nombre, Sturgeon. Empurgen, Bargen. Sturgeon por Theodore Sturgeon. Bueno, es que tienes especial, sí. Ya sabemos que nos pagan una paguita por tenerla aquí. Maravillosas las perlitas que nos regala la gente Soriano. Maravilloso. Oye, léete los comentarios de YouTube y me leo los comentarios de Dark Souls. Vale, lo que tú quieras, Rey. ¿Cómo voy yo a llevarte la contraria? Nunca. Nos dice en YouTube Roberto Saldivia, nos dice: hola, estimados, es muy difícil separar la crítica del juicio, en especial cuando no hay claridad absoluta del tema. Cuando quieres ser un puente entre literatura y las personas, menudo problema. Consejo, no podemos juzgar con los criterios de hoy, la historia pasada. En fin, madurez y neutralidad en el camino. Abrazos. No os digo nada. ¿Qué pasa? Nos dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que te estás poniendo iracunda? Nada. Sí, ya estoy empezando. Wow, menuda peli. Dice Big Flores 911. Nacido en Argentina y habiendo estudiado las dictaduras de acá, se sabe que lo primero que prohíben las mismas son el arte, de todo tipo, música, cine, literatura, etc. Justo hoy en día se están atacando un arte que son los videojuegos. Arrancaron con la fácil que es censurar los juegos XXX, pero mañana ¿qué será? Efectivamente. Nos pregunta nuestra amiga Caro qué ha pasado con el perro. Leer la novela. Es muy cortita. Sí. Nos dice Death HH. Algún día ganaré. Sí. No desesperes. Aquí seguimos. Buen programa el de hoy, Diana y Álvaro. Un episodio sobre Silent Hill o Bloodborne. Estaría guapo. Y saludos desde México. ¡Hola, México! Dice Manel. Nos dice Manel. Off topic, los ojos de Diana deslumbran más que nunca tras admitir su punkabilidad. ¿Sabéis que Diana es como un mapache come basura? ¿Lo sabíais? Yo lo he visto. Sí, total. Álvaro cuando cortamos me ve en toda mi esplendor y me pongo super Saiyan, pero en plan mapache porque tengo el tamaño que tengo. ¿Qué le vamos a hacer? Hola, nos dice Mailen Gráfico, sí. Hola, les he encontrado hace poco y estoy embobado escuchándoles, sobre todo en esta serie de ciencia ficción distópica, que de distópica ya vamos hablando, sí, tal. Les felicito por la energía que ponen esos temas que al día de hoy son más bien descorazonadores. Ya, qué putada. Si bien puedo decirles algo, si pueden abordar novelas modernas de ciencia ficción como La parábola del sembrador,
de Octavia Butler o la trilogía de la Tierra Fragmentada de N.K. Jemisin, que Xero toman la posta. No he entendido esa referencia. La posta es como así a tope. La posta es la posta. Sí, la posta la leche, es ¿no? Vale. la leche, la hostia. Bueno, la posta es la verdad, el auténtico. Ah, vale. Y sobre todo la primera, muestra un futuro que se avisora, lastimosamente muy cercano. Soy Carlos Leiva Ruiz y les escucho desde Chile. Muchas gracias, Carlos. Cada día más internacional el bueno de Cometa. Me alegra, me encanta, me congratulo por ello. Me encanta, sí. Un beso muy grande para Chile. Nos dice Sisikuxis que lo va a leer muy bien. Y nos dice estos nombres, por favor. I4LNUX. Nos dice, sí. Nos dice Linux o algo así. Perdóname. Me dices luego, por favor, y me regañas mucho por no saber leer tu nombre. Wow, lo leí en mi adolescencia cuando estaba descubriendo lo vampírico, Drácula, las sagas de Anne Rice. Maravilloso. Saludos desde México. Y nos dice Manel, que nos estaba escuchando en iVoox, pero que viene aquí a vernos la cara. Muy bien. Tal como he comentado, la novela le impactó muchísimo por lo agradable y sencilla de su lectura. Como buen fan de La Dimensión Desconocida, que ya nos ha comentado antes que tanto le impactó. Y aquí terminamos y empezamos con los de Dark Souls. Sí, esto son cosas que Álvaro hace solo porque no me aguanta. Efectivamente. No, hago solo por un tema de agenda. Pero bueno, algún día puedes hacerte tú uno también, ¿no? Hazte uno de lo que te apetezca. Mira, guiño. Hazte uno tú. Hombre, claro. Butcher, sobre Dark Souls. Un grande Seath, el dragón que traicionó a los suyos para asegurarse de su supervivencia a no tener escamas. Como premio Gwyn le otorgó un ducado. Iba sobrado. Porichito. Dice Loma Blanca, nivel orgásmico, tu análisis, Álvaro, exquisito es decir poco. Gracias, Caro. Un abrazo enorme. Dice Garrapatas Fermentadas, a Motonic, gracias a ti por existir. Dice el sótano de Lovecraft Podcast, los Dark Souls no son mi tipo de juego, pero si el bueno de Cometa habla de Dark Souls, hay que escucharlo. Gracias y pruébalo porque son muy buenos. Dice Gorka, coño, me encantan estos análisis y además de un juego mítico, mitiquísimo. El siguiente juego que voy a hacer, los tiros van por The Last of Us o Metal Gear, lo que esté más loco ese día. Dice Vargar, me caéis mal, gracias, porque todo lo hacéis bien, gracias de nuevo. Llevo toda la vida resistiéndome a jugar a Dark Souls Saga y ya me estáis obligando. Gonorrea, malparíos, bendiciones. Y dice Ricardo M. Ordóñez, grande, como siempre, tú sí que eres grande. Gracias por comentar, gracias por apoyarnos, por hacer que el bueno de Cometa sea cada día un poquito más grande, bonito y reluciente. Gracias también a todos nuestros mecenas que nos apoyáis. Os habéis subido mucha gente a echarnos un cable últimamente, tanto en Patreon como en iVoox. Así que muchísimas gracias. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, que podéis vernos en YouTube, que tenemos el grupo de Telegram y que lo que queráis decirnos, hacerlo en los comentarios, que lo vamos a leer. Tanto si son sugerencias para otros programas. O sea, pero es que, aunque si queréis cagaros en nosotros, adelante, hacedlo, porque lo vamos a leer. Eso sí, bienvenidos siempre seáis. Desde la construcción crítica y argumentada, porque si sois gilipollas, pues voy a decir, pues ya sí. lo sabemos. Pues ya lo sabemos, tío. Es que dime algo que no sepa. Cosa que no sepa. Claro, en ese caso no lo vamos a leer. En mi leer. casa también lo saben. Claro, es que novedad, ¿sabes? Bueno, no vamos a marchar. No vamos a marchar porque son ya las 9. Ay, por Dios, qué horror. De verdad, Álvaro, es que no te soporto más. Hay que pedir la pizza. Hay una pizza nueva que es de hamburguesa. Hay una publicidad que es una pizza en el suelo. No es una hamburguesa en el suelo. Viene una aplanadora. El storytelling es brutal. Viene una aplanadora, ¿vale? Le pasa por encima y a resultas emerge una pizza. Es como una metamorfosis de Kafka, pero de hamburguesa a pizza. Y ahí ves una pizza que tiene trozos de carne. Mejor pedimos al Five Guys, ¿eh? Five Guys. No one, ni three, ni four. Five Guys. Nos vamos. Un besito a todo el mundo. Gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente domingo con lo que surja, que creo que lo tenemos bastante claro y va a ser muy brutal. Pero no quiero decir nada porque no me quiero pillar los dedos. A ver qué sale. ¿Vale? Un besote y hasta el próximo domingo. Adiós. Adiós.